Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su mesa central desde el periódico El Colombiano de Medellín. Le traemos los cuentos de esta semana, que son variados, difíciles. Más tranquila esta semana. Eso iba a decir Más yo. tranquila. No tan difícil. No, es que yo los iba a saludar a Daniel Rivera, a Juan Diego, a Nicolás, que nos acompaña desde Bogotá, pero es que veo que los pollos están como tapados, rascados. ¿no? ¿Qué Están es como esa rascados caja? ya. Luzma, ¿Qué es esa caja? Ve. ¿Qué hay? Unas galletas. No, pero no me tape a los pollos. Es que los pollos las comen. Ajá. Ve qué belleza de galletas. ¿Y Tenemos esas galletas qué son? de Navidad. De las tías. De Navidad. No son de la. Les cuento la historia. Pero Rap- bueno, usted trajo las mismas Y traje galletas la que se cami- puso en la camiseta. Exactamente, porque como estamos en Navidad, entonces yo dije, hay que llevar galletas. Las estoy vendiendo, ustedes no me ¿Y colaboran. usted por qué? ¿Y Pero esa camiseta es de una fundación, ¿o no? Esta es la fundación La Lechuza Golosa. Así se llama la fundación. Venga, y esas galletas, pase una, a ver. ¿Las está vendiendo por cuánto? Luzma, a 6.000 módicos pesitos. Pero que ¿Y eso de dónde las compró? y está recogiendo fondos ¿Las para qué. compró y en dónde? Las hizo mi hijo. Ah, Es que resulta que mi Fede, hijo... pero su hijo tiene como 10 años, lo puso ya a cocinar a Ya, los 10 qué años. bien. Ahí está Claro. la situación de difícil. Tiene 11 años. Ministerio de Trabajo. Chacho, el periodismo, ustedes saben, por eso ustedes tienen que donarnos por aquí. Suscribirse. Donación para las galletas de Fede. ¿Y eso Mentira. por qué? El papá no tiene para No tiene con qué. sostenerlo. No, les voy a contar. Él empezó clases de trompeta. Y entonces allá en la escuela le prestan la trompeta. Y me dijo, papi, yo quiero una trompeta. Y yo dije, en 6 meses va a decir, ya no me gusta la trompeta, quiero una En batería. 6 meses estarías de buenas. Eso Exacto. les dura 3 una meses. semana. Entonces le dije, si usted quiere una trompeta, yo le ayudo, Cómprela. pero usted se va a ayudar. Ya hizo la primera camada de galletas. ¿Cuántas va a llevar? Muy bien, muy bien. Ay, ¿cuánto valen? Eso está muy bien. Que, ¿Cuánto A vale? 6.000 que se las esas. merezca. A Que se 6.000. Bueno, me merezca la la como trompeta. ahora porque da pena comer Pero delante de la la gente. voy a quitar de por acá para que no nos para que no, estorben de los para que no pollos. estorben a los pollos que hoy no tienen oficio. Pero bueno, mire, esta semana, pues, ustedes vieron ese tema de lo que reveló Cambio, la revista Cambio, tan De Leiva. atroz, los golpes que le dio este empresario de los espectáculos. Ricardo Leiva. Ricardo Leiva, hay muchos Ricardo Leivas, este es el que hace conciertos. El dueño de la casa de Benetti también podría decirse. el Sí, mismo. oíste, ve. Oiga, pero no, es que yo vengo impresionada y es que creo que no podemos dejar pasar por alto. La señora le cuenta a Federico Gómez Lara, el director de Cambio, su historia, y el presidente Gustavo Petro, yo no sé a qué horas incluso era por la tarde, yo miré la hora, Las a ver 4 de si la era que tarde. Luzma, yo estaba también bajo el miré la efecto hora. del tinto. Yo también miré la hora. Y no estaba bajo el efecto del tinto. Y entonces, de pronto dice que él no se mete en esas peleas porque uno sale todo aruñado. Aruñado. ¿Cómo Deplorable la se le reacción. ocurre hacer un chiste al presidente de la República por algo que fue prácticamente un intento de feminicidio? Luzma, es que él lo dice ahí, cuando ella, en el video que muestran, que ella le dice, no me vas a volver a pegar, y él le dice, te voy es a matar. O sea, es una amenaza directa. ¡No me vas a pegar! ¡No me vas a pegar! ¡No me vas a volver a pegar! ¡No! Es impresionante y el presidente sale con un chiste. ¿Cómo será que hasta Margarita Rosa de Francisco, me imagino, yo no sé, apenada o porque le pareció que salió a decirle que eso no era Que eso manera, no era, que le no. tenía que dedicar uno de sus consejos de ministros al tema de... Pero yo aproveché y le puse y le dije, no, pues es que usted nos ha dado cuenta, Margarita Rosa, que es que... No es la primera vez. El No, caso Holman. exactamente. El caso Holman, para no ir muy lejos. Que parece que en el gobierno fuera bueno pegarle a las mujeres para que tuvieran buenos cargos y buenos... Pues el hombre más fuerte, el ministro del Interior. Ahora ¿tiene nos van a cuántas denuncias? denunciar y van a decir que No, y las que declaraciones nosotros- contra las mujeres y también contra la violencia intrafamiliar, lo de muñecas de la mafia, después lo del clítoris, en fin. Hay todo un montón de declaraciones No, fuera es de el tono gobierno totalmente. más machista, más antimujeres que ha habido desde que yo me acuerdo. Pues a mí no me tocó Turbay, no me tocó otros, Sí, no sé. La caverna no nos tocó. Digo la Pero- caverna porque eran más Anticuadito. más anticuados. Pero ni siquiera los anticuados, eran gente como decente, pero es que esto del presidente Gustavo Petro es impresentable de parte de todas esas mujeres que lo siguen, cada una de ellas, que no se pronuncia, que no lo cuestiona, que siguen ese gobierno, me parece que no tienen ninguna autoridad moral para liderar ningún grupo de defensa a las mujeres, es decir, que se vayan bajando
de esa cruzada porque no sirven para nada, porque si están en el gobierno para colitarle al presidente que promueva, porque cuando uno contrata a la gente que está denunciada por asuntos de violencia intrafamiliar, pues entonces a uno le parece que eso no es... Está diciendo que eso es cualquier cosa. Ya lo había que cuestionado Susana Mohammad en el primer famoso Consejo de Ministros cuando Benedetti llegó, precisamente por él eso no- se fue. claro. Susana Mohammad nos merece todo el respeto. No, es coherente. El mismo ministro de Cultura, los que se fueron en Juan David Correa. en ese Consejo de Ministros porque llegó Benedetti, me merecen a mí respeto por su coherencia, pero bueno, es realmente, y el presidente nunca se desdijo de eso, él está como en un nivel como que ya todo le resbala, todo, nada le importa. De hecho, están sus seguidores dedicados a un estilo de atacar a todo el mundo en redes, es decir, como que han entendido que si alguien los cuestiona, ayer vi que Ricardo Espina, director del servicio informativo de Blue, cuestionó a Angie, dijo Angie que vamos a contar esa historia. Angie Rodríguez, la directora del DAPRE. que renunció, pero que ya no renunció, entonces él puso algo y salió Jorge Iván Ospina, el que es flamante embajador en Palestina. Alcalde de Eso es Cali. como el Trabajaba embajador una de la pala India. empeñada, No, sí. ese es la versión petrista del embajador de la India. Es La decir, versión de nunca Temu, sí. nunca fue allá. Pero entonces sale a atacarle como con los guayos arriba a Ricardo, que porque Ricardo da una noticia. Lo mismo hace este señor, el de inteligencia, el supuesto director Wilmar de inteligencia, no ataca a todo el mundo, como que entendieran que la gente se atemoriza en redes, porque como ellos sienten que tienen un ejército pago con los impuestos de todos, les caen. Y es muy increíble porque es la primera vez que vemos funcionarios públicos dedicados a atacar a la gente. No a dar Impresionante. respuesta, sino a atacar directamente. Porque Ya directamente. El ataque, por ejemplo, al gobernador de Antioquia, Oíste, porque eso fue tremendo. salió este señor Wilmar Mejía a atacar al gobernador de Antioquia, le puso un alias, le dijo el alias no sé qué, de una bajeza, de una mentira, y lo mismo que hicieron en RTBC, que en RTBC, como Me el gobernador... sacaron una noticia que no existía. No, están ensañados con la supuesta imputación por lo de los comandos de policía. Claro. Pero cuando dijeron entró que alcalde. ya había salido y no hay había nada, salido. no la hay Además hay que absolutamente dar el nada. contexto, porque el gobernador de Antioquia fue muy duro en decir cómo así esta alianza con alias Calarcá de parte del gobierno nacional. No dijo alianza, dijo cómo así que alias Calarcá le va tan bien, etcétera. Y entonces le mandaron todo el sistema de medios públicos a decir que había una imputación en contra de él, que no hay, una imputación de la fiscalía que no existe, porque uno podría decir, bueno, malo si le están dando información reservada al sistema de medios públicos sobre Claro, no, una creyendo supuesta que la imputación. Pues si fiscalía le saben mandó la algo, información. eso, si saben algo es porque la fiscalía les dijo de Exacto, alguna manera. pero sería malo, porque Claro, no se claro, pueden filtrar claro, las claro. imputaciones. Y segundo, malo si es mentira, porque significa que el sistema de medios públicos, dirigido por Holman Morris, otro personaje que tenía denuncias por violencia intrafamiliar en su hoja de vida, pues se ha dedicado a perseguir a los opositores políticos. Es como si estuvieran creando una especie de policía política. Sí. Desde diferentes sectores, ya no pues no la policía como históricamente se conoce, No la policía sino- secreta que seguía a la gente en la calle. sino como con todas estas herramientas del mundo digital. Y hay para que decirlo decir así. que eso también tiene consecuencias psicológicas. Eso también es una tortura, puede ser una tortura Es un psicológica. acoso, es casi terrorismo. Es acoso, Exactamente. Es que es casi terrorismo. Es decir, creo que están haciendo terrorismo digital de parte del gobierno de Gustavo Petro. Oiga, nuestro primer tema, no duró tampoco Angie Rodríguez ahí de mano derecha de Gustavo Petro. No le dura nada a Gustavo Petro. Esta semana, pues Seca un Angie papayo. Rodríguez, una pelada joven, desconocida para todo el mundo, Gustavo Petro se la sacó del bolsillo
Y de pronto Angie Rodríguez, que es la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, es decir, la que administra toda la presidencia, pues que le tocaba irse. Yo no sé si era, Nico, cuéntenos, ¿era echada o renunciada? Al principio fue echada porque el presidente le llegaron muchas quejas de Angie, que recordemos que además de ser directora del DAPRE, en sus últimos días de funcionaria era superintendente de salud encargada, directora del Fondo de Adaptación y además directora del DAPRE, o sea, poderosísima. Llegaron con cuestionamientos al despacho del presidente. Él ya tenía, digamos, la idea de cambiar algunas personas en Palacio según nos cuenta, pero decidió que ella debía irse sin contar con que 9 días antes de que le pidió la renuncia, le ocurrió un hecho. Sí, lo que me llama mucho la atención y ya nos metemos más a fondo en el caso de Angie Rodríguez, porque además pues está la historia de un exagente del DAS que habría tenido responsabilidad en su salida, pero a mí lo que me llama la atención es que la Casa de Nariño se ha convertido como en qué, como una especie de espacio de personas con problemas importantes de enredos, porque Angie Rodríguez, para que nos cuente ahora, primero sale que porque un exagente del DAS le hace el cajón, pero segundo, ella sale a decir que fueron y le requisaron su casa, que extrañamente, después de que la echaron o que se fue, Le revolcaron la apareció casa. con el cuento, Ahí sí dijo. apareció con un cuento ahí como raro, que le revuelquen la casa a la mano derecha del presidente de la República, es raro, pero acuérdense que veníamos de Laura Sarabia, del polígrafo de Marelvis, porque se le perdió una maleta, unos dólares que traía en una maleta, un polígrafo, un suicidio muy extraño, eso fue. Y además, esta misma semana, otra mano derecha del presidente, Armando Benedetti, denuncia que lo tienen chuzado, Que con el software Pegasus. que con el software Pegasus, entonces uno no sabe si lo están chuzando los mismos de la inteligencia de Colombia, porque acuérdense que La tienen DNI. el software Pegasus, a no ser que se los hayan suspendido, o quién más. Y bueno, y teníamos al pastor Sade, que se acuerdan ustedes que también salía con unas cosas tan absurdas. En la Casa de Nariño, pues parece que por primera vez estamos en un mundo un poco turbio, opaco, falta de transparencia, medio lindando con lo delincuencial. Y lo Es que Luz esquizofrénico. María, Carlos Ramón González, prófugo en Carlos Nicaragua, Ramón, ¿no? claro, es que ese fue el otro director del DAPRE, prófugo hoy en Nicaragua porque se robó, bueno, contribuyó, Presuntamente participó, robó. y ahorita vamos a hablar de ese tema de la unidad de riesgos, esa plata que era para la gente más vulnerable se la regalaron a los congresistas para que votaran sus proyectos, entonces realmente lo que hay allá es un concierto para delinquir. En la Luzma. Casa de Nariño, pues pareciera que se hubiera convertido en el espacio donde el delito puede reinar. Y como ha sucedido en otras ocasiones, pues ahora Angie Rodríguez sale porque se rehúsa a nombrar a este agente Alexis Maecha, ¿no? Que es lo mismo de la historia de los pasaportes, lo mismo de otros nombramientos, que la gente le dice al presidente no, y el presidente dice, bueno, entonces se va. No se deja contradecir. La historia del señor ex agente del DAS, que a mí me parece rarísima, porque ¿cómo así? Que una persona que era agente del DAS, cuando en el DAS supuestamente chuzaban a la Corte Suprema de Justicia, está ahora no solamente en el gobierno de Gustavo Petro, sino que es uno de los favoritos. Tanto así que tumba a Angie Rodríguez, a la mano derecha. O sea, no estamos ¿Cómo hablando de empieza cualquier ese señor agente. Maecha desde allá y termina ahora como el que tumba a la mano Parecido derecha a lo que pasó de con Gustavo Huertas en Petro? el escándalo pasado, que también había sido sacado del ejército por presuntas investigaciones que tenía Huertas, usted infiltraciones. menciona a Huertas, el general Huertas, Claro, el último escándalo que es de ahora el corrupción jefe de Calarcá. personal que Y apareció en el los... gobierno lo volvió a llamar después de que tenía todo ese Exactamente, escándalo encima. Exactamente. O el otrora senador Petro, yo creo que no hubiera tolerado un escándalo como el que hay alrededor del Petro presidente. Este personaje del DAS, Maecha, llegó a Palacio por la puerta de entrada de Guillermo Alfonso Jaramillo. Trabajó en la alcaldía de Ibagué, trabajó en la gobernación del Tolima. Allá también tuvo varias quejas de complicaciones con el manejo del personal.
de presunta corrupción, de irregularidades que están documentadas por la Procuraduría, y llegó a trabajar al Ministerio de Salud, como también Angie. Ese grupo de amigos, ese combo de Jaramillo, llegó a la Casa de Nariño este año, después del Consejo de Ministros, donde se fueron los que ustedes mencionaban, y junto al secretario jurídico, que es Augusto Ocampo, lograron rodear al presidente como el primer anillo en Palacio, pero entre ellos mismos matándose, porque Maecha llegó a ser subdirector del DAPRE y Angie directamente lo sacó en agosto de este año, Es pero decir, 3 meses después, era el segundo de Angie, allá. exactamente al punto de que fuentes cercanas a Angie nos dijeron en su momento que si el tipo no renunciaba lo declararon insubsistente. Lo sacaron, pero 2 meses y medio después, 3 meses, lo nombraron como secretario general de la unidad administrativa de la agencia del inspector de tributos y rentas. Una cosa No, enredadísima, pero no, para ese que la nombre gente lo está muy entienda, largo, sí. Ujú. es la entidad encargada de vigilar a la DIAN y a entidades como Coljuegos. Es una entidad poderosa adentro del Ministerio de Hacienda porque tiene instrumentos para hacerlo, y ahí nombran a un personaje cuestionado. Angie en teoría se opone a ese nombramiento, el presidente le dice, pues si no le gusta más o menos, pues se puede ir, y resulta que 9 días antes de que suceda todo este cuento entre ellos, a Angie en la casa de los papás, en la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá, le revuelcan la casa en situaciones extrañas. El resumen es: cámaras de seguridad registraron que 5 personas encapuchadas a la 1:30 de la mañana por la parte de la terraza subieron y lograron entrar a la vivienda, revolcaron todo según el material que hay y la denuncia en la fiscalía y en la policía, y no se llevaron nada de valor, sino unos documentos, dice Angie, con los que se podría armar un escándalo según ella, o se podría crear un escándalo según ella, y algunas supuestas amenazas contra los papás y contra el hijo de la señora directora del DAPRE. En teoría, hasta ahí, pues una cosa extrañísima, digna de una película. La señora sale en un video, que podemos ver un fragmento, en donde además pide a seguridad al propio gobierno y dice, por favor no me quiten los escoltas, denle seguridad a mis papás, denle seguridad a mi hijo que me toca sacarlo del país. Y 24 horas después de que la señora ya va a salir de Palacio, habla con el presidente, se reúne con él en Bogotá y acuerdan los dos que no, que de pronto ya no se va, que no era tan grave, que digamos que podía ella de pronto ocupar otro rol y dejar tanta responsabilidad de los otros cargos que tenía también en el gobierno. Y resulta que en Palacio nos dicen, el presidente le dijeron, o sea, así de improvisada fue la decisión, le dijeron, mejor no deje que Angie se vaya, tampoco deje que Maecha se vaya, porque también el señor sabe mucho, y para este final de su gobierno, pues póngale a hacer otra cosa. De ese nivel es la preparación allá en Palacio. No, pero es decir, es que lo que usted cuenta es... Una trama rusa. Me hizo acordar, es que cuando uno ve a Angie Rodríguez, la supuestamente poderosa del gobierno, pidiendo que no le quiten los escoltas y que le pongan escoltas a su papá y a su mamá, entonces uno dice, lo mismo ¿se acuerdan cuando la vicepresidenta, que decía que protejan? Sí. Es decir, entonces, ¿quién protege a los ciudadanos? Tenemos un gobierno incompetente, inoperante, pero que además provoca unos líos, porque todos esos líos parecen entre ellos. Claro, parecen claro, ser sí, entre Lo que pasa ellos. es que parece como una purga de tipo Unión Soviética, ¿no? Donde hay un montón de Pero gente una purga y una pugna entre ellos, o sea, como Exactamente. un excelente ambiente laboral que no da la espalda a nadie, pues. Claro, pero entre todos ellos... Y sí, volteate para acá. No, ni por el berraco. Pero sí parece es como esta cosa esquizofrénica de los gobiernos dictaduras de izquierda de la antigua Unión Que con Soviética. cualquier chisme se arma una Claro, purga. claro, es se decir, arma una porque purga. es que falta criterio y falta alguien que mande, porque el presidente es Eso. un tipo vapuleable. Pero además es Entonces caprichoso. todos los otros están cogiendo los pedacitos de poder y ver a ver cómo... Los cómo equipos hacen. terminan pareciéndose a sus jefes, o sea, a toda hora una desconfianza absoluta entre todos. Claro. Exactamente. Y usted mencionaba el detalle del señor Maecha, que lo mandaron para Coljuegos, o que quería estar en lo de Ministerio de Hacienda, que era para interventoriar a Coljuegos o auditar a Coljuegos. Porque es que me parece interés, y a la DIAN, son dos puntos muy importantes, pero no es nada despreciable pensar que el hijo del señor Maecha trabaja en Coljuegos. Entonces le iban a poner, como hacen normalmente en esto, venga, usted todo lo que hay que hacer en Coljuegos,
hágalo y yo le pongo a su papá a Claro. que le corrija la plana a ver cómo. No, eso es absurdo, eso no tiene ninguna presentación. Un Coljuegos que además, aunque pues no nos vamos a meter en ese tema, es el que tiene bloqueado la web del periódico sueco que denunció A Verónica a Alcocer. Verónica Alcocer y que lo tienen bloqueado. Entonces, ahí yo como que todo pega con todo. Luzma, pero y una cosa que no deja de ser extraña es que después de que se oficializa que Angie Rodríguez sale del gobierno, Benedetti sale a W Radio, da una entrevista, dice, estoy chuzado, le preguntan, ¿y usted quién le dijo? ¿Fue a la policía o a los servicios de inteligencia del país? No, un ingeniero que trabajó en la policía, un investigador privado, me ayudó a detectar A ver, eso. y yo pregunto, ¿para qué cuenta un ministro que está chuzado? Sino para crear zozobra e incertidumbre. Claro, pero para se aumentar meten esa con misma la denuncia de desconfianza. Angie. Son unos indolentes con el país. Es decir, no logran manejar el gobierno y lo único que hacen es o tender cortinas de humo, porque a mí todo eso me huele a cortina de humo. Todo Es que a eso me eso huele voy. a cortina de humo. Y además a crear zozobra. Claro, porque es que él hace esa denuncia, al rato sale Angie Rodríguez a decir, voy a decir qué fue lo que me pasó 9 días antes de que me echaran, y Benedetti sale y dice, yo no sé por qué sacaron a Angie Rodríguez, me va a hacer mucha falta, la quiero mucho. Es decir, si uno piensa mal y mal piensa, uno dice, aquí está otra vez Benedetti orquestando otro escandalito en medios, como lo hizo cuando no le querían dar el ministerio con Semana, ahora llega y hace esta carambola para que no le saquen a Angie. ¿Por qué? Porque hay una pugna dentro otra vez. Antes eran los M19 junto a los Benedettos, digamos, la corte de Benedetti, y ahora es los Benedettos contra... Los Benedettos contra el mundo. Porque además, ¿qué excusa han sacado los funcionarios del gobierno sobre estas cortinas de humo? Han dicho, no, una de las teorías podría ser el fuego amigo, que fue lo que dijo el ministro de Justicia encargado, Hidárraga, que también es secretario de la Transparencia. Nosotros le preguntamos directamente a ese ministro, le dijimos, bueno, ¿y fuego amigo se refiere que la inteligencia está metida en eso? Sí, puede ser la inteligencia en mandos medios. Y entonces nosotros le preguntamos, pero es que las agencias de inteligencia ustedes las mandan, ustedes tienen a un ex M19 eligiendo la DNI, han transformado toda la inteligencia estatal de la policía, ustedes mismos lideran y 3 años y medio después van a insistir en la teoría de que son mandos medios los que sabotean al gobierno internamente cuando ustedes para algunas cosas sí controlan la inteligencia, pero para otras no. Es que entonces usted cuando habla de Hidárraga, que es el zar anticorrupción, creo que ese nombre es difícil en este gobierno, es además es Ministro de Justicia encargado. Angie Rodríguez tiene otras 3 encargos, el de la UIAF y el de la DIAN, que era el mismo, el de la UIAF y el de la DIAN. En la Cancillería hay viceministerios. Son supernumerarios todos. En la Cancillería hay viceministerios que no los ocupan hace más de 6 meses, en el Ministerio de Cultura igual. Es decir, la soledad en la que gobierna Gustavo Petro es deplorable. Es decir, realmente un presidente no es nada si no tiene un equipo. Y lo que ha demostrado Gustavo Petro es que este equipo que tiene le ha resultado muy... No, pues uno diría ineficiente, torpe, pero No, en no, realidad no. él es la piedra en el zapato. No, este equipo es más que ineficiente y torpe, son personas que nunca habrían llegado ahí si no sí. fuera porque Advenedizos. advenedizos, puede ser esa expresión. 5 para Juan Ave Diego. María. Y como yo había dicho que íbamos a conectarlo con la unidad de riesgos, porque es que, pues en la unidad de riesgos, como ya dijimos, estaba Carlos Ramón González, que era el Angie Rodríguez de hace como 1 año y medio o 2. 2 años. Y está prófugo de la justicia. Y lo de esta semana fue impresionante, el juicio, la audiencia contra el exministro Velasco, Bonilla. y contra el exministro Ricardo Bonilla, el exministro del Interior y el ministro de Hacienda, y la fiscal dijo una cosa que me impresionó mucho, Nicolás, que habían hecho una operación criminal. ¿Cómo fue? ¿Orquestado un acto criminal? ¿Cómo fue eso? Sí, que crearon una empresa criminal para comprar al Congreso y aprobar las reformas del gobierno Petro a través de recursos de la unidad dedicada para los riesgos y desastres del país. No, impresionante. Es decir, ahorita decíamos que era una especie de concierto para delinquir lo que parecía que estaba pasando ahí, porque pasan tantas cosas, y ahora la Fiscalía
lo dice de otra manera sobre otro caso, pero todos alrededor de lo que pasa en la casa de Nariño. Esto, por momentos uno podría decir que es como ni House of Cards, se me quedó como enredado el House of Cards. Luzma, eso Ni House casi of se le Cards. La aprende primera la muela. temporada de House of Cards. Lo que pasa ni es tan que- grave, es decir, eso es pan comido Esos- alrededor de lo que estamos viendo. Como decía García Márquez, esas historias de la realidad son tan difíciles que ni en la ficción caben. Porque uno diría, bueno, House of Cards había cosas muy truculentas, Mucho. muy... Pues asesinatos. Exactamente, Ajá. que a una periodista que la empujan en empujaron. una... En el Pues metro. eso, de eso no estamos hablando, digamos. Aunque todavía no está claro cómo fue lo del suicidio del cabo, coronel, sargento, En pero... el caso del polígrafo de de Laura Davis, Sarabia. con la diferencia de que el presidente de la serie House of Cards, pues Oíste, pero no vení. tomaba tanto café. ¿Oíste? Ese no tomaba café. No Ese parecía comía que- costillas. Se mantenía muy despierto, así Oíste, como entiendo. comía costillas, pero aquí hay una cosa parecida, y es que el presidente primero fue senador muchos años, Ah, no, pero no y luego solo terminó eso. siendo presidente. ¿Y a quién se parece Verónica Alcocer? Ah, sí, claro. Ah, sí, no, y pero- físicamente. ¿De quién se, Pero de quién Claire se copió, Underwood. ¿de quién se copió bella. Verónica Alcocer? Mucho, sí, mucho. Esperemos que no se estén copiando también de la serie. De la intriga. por el bien Yo del creo que país. peor. Por el bien del país. No, y Empeora, dice Nicolás. Nicolás salió a salvar eso, es que peor. Nicolás, que conoce bien la casa de Nariño, por algo lo Le diga. creemos. Recuerde seguirnos en YouTube. ¿Cómo nos encuentra? Periódico El Colombiano. Busque sobre todo ese, Periódico El Colombiano. Si se le olvida tan, El Colombiano Videos. Se suscribe, activa la campanita para que le notifique YouTube. Vea, ya va a empezar el mejor programa, la mejor telenovela que producimos es esta. Mesa Deberíamos Central. inventarnos un saludo o algo acá propio, porque hay un montón de gente reportando sintonías tremendo. ¿Cómo recibimos? ¿Qué es sí, el cómo- salsaludo? ¿Qué es el saludo? Luzma, es el de saludo que Latina hacen los Stereo. oyentes de Latina Stereo. Ah, Pero son muy charros porque dicen... Saludo al perro, al Eso. negro, al mono, al mocho, al Saludos tigre, a Samuel al La zarco, Coca por allá en al Manrique, negro. no sé qué. A un primo mío lo saludaban allá también desde Bellavista. Primo, oiga, Daniel, ¿las galletas venían en la mitad o qué? ay, bueno, los pollos, Luzma, véalos. ¿Cómo así? No, Ahí yo se le no, está- yo no le voy a pagar a galleta. La galleta me llegó Oiga, como decía media. la abuela cuando uno estaba programado, usted que se va a ir a abrir la boca por allá, vea. Eso, Vea, ahí exactamente. está, No, vea. y es que están felices porque esta semana salió encuesta Inbamer y el de ellos va punteando. Ah, claro, claro. El de ellos y el suyo. Y el mío también. Bueno, sí, la encuesta, que es nuestro segundo tema. Es que estaba muy preocupada. Yo dije, ¿pero qué se hizo la galleta? Qué pena la falta de concentración en el programa. Pero la encuesta sacudió. ¿Por qué sacudió? Porque históricamente estábamos acostumbrados a que había encuestas permanentes sobre cómo iban los candidatos. Y como a este gobierno de Gustavo Petro le dio por ponerle mordaza a las encuestas, Por la veda. y dijo, no encuestas. Es más, está tan despistado el presidente Gustavo Petro que salió en la encuesta. Dijo, ve, qué bien esa encuesta, pero ¿por qué salió encuesta si no se puede? Y entonces alguien Sí. le respondió, presidente, es que ya se acabó la veda. Él no se había dado cuenta que se había acabado la veda que él había puesto. Es una cosa, bueno, Pero él es como hablando con el amigo imaginario ahí, preguntando cosas. Twitter para él no se da cuenta que él es presidente. Ah, sí, eso es no, y ya lo hemos reseñado muchas veces de que no se da cuenta que él es presidente. paréntesis, esa lloradera que los 400.000 que le quitaron los seguidores. 500.000, es que ha 500.000. perdido 500.000 y como él tiene 8 millones, es que 8 millones menos 500.000 da 7.500.000. Claro, le bajó una... Entonces ahí le está echando la culpa a Elon Musk, él está buscando quién Pero es el ya que el culpable, Centro pero lleva días, Democrático- lleva días. Ah, no, sí, ya dijo que no era Elon Musk, sino los uribistas los que le quitaban los seguidores. ¿Cómo se le quita seguidores a alguien en una red social? No. Pues no, será la- que los uribistas están retirando. Hay Eso que puede decir ser, eso que puede hace- ser. Que la gente que no le quiera hacer bulla, y sobre todo que es que vemos que es que le duele mucho perder seguidores, porque él se siente
que él está hablando ante un estadio gigante todos los No días. figurar, le duele mucho no que figurar. habla frente a la humanidad, ¿no? El líder planetario. Pero además hay que acordarse que cada tanto tiempo Twitter o X hace purga de cuentas falsas. Puede ser eso. Pero Y bueno, duplicados y usuarios que no existen de Pakistán. pero entonces volvamos a nuestro tema de la encuesta. Realmente muy interesante, muy interesante. Sale Iván Cepeda de primero, pues ya muchos habrán visto, con 31,9% de la intención de voto. De segundo sale Abelardo de la Espriella con 18%. De tercero sale Fajardo, con Sergio 8%. Fajardo con 8%. Y de ahí para abajo, pues el siguiente es con 4% Miguel Uribe Londoño, y de ahí para abajo tiene Dos, el y uno. 2%, etcétera. Ese tema, pues mucha gente, ay, que no sé qué, que Abelardo, los pollos felices, Daniel feliz, otras personas preocupadas. Pues no, lo que pasa es que yo hice la cuenta, en la encuesta medían a 33 candidatos, y de esos 33 candidatos había 3 o 4 de izquierda: Cepeda, Carlos Caicedo, Camilo el de Nariño, Camilo Romero, y de pronto Claudia López, yo la incluiría ahí. De resto, los demás son de centro y derecha, es decir, mientras Iván Cepeda tiene para él toda la tajada de los que piensan, de los que ideológicamente se ubican en el espectro de la izquierda. Sí, de la gente que va a votar a la izquierda, más allá de que Solamente pase lo que sea un pase. desastre, prácticamente sí. lo tenían Que para estaba- elegir a él, sobre todo porque él había acabado de ganar la consulta. Y él Entonces es- estaba muy bien posicionado. Claro, y es un personaje que de verdad gremia a la izquierda. Soy de izquierda de toda la vida. Mientras que el ponqué, el pedazo de pastel de la del centro y de la centro derecha o derecha, pues ese se lo repartían entre 29 personas, que además no está definido cuál es el candidato. Entonces digamos que la encuesta lo que refleja es lo que está pasando hoy políticamente, y que muestra que la izquierda se organizó mucho más rápido que los otros sectores. Picó en Falta punta ver- por eso. ¿Cómo? Picó en punta por eso, por organizarse Exactamente. más rápido y Que- unificar un candidato. Que en elecciones no siempre es mejor picar en punta antes, porque hacía Mauricio Vargas, el columnista del periódico El Tiempo, un ejercicio y mostró que en el noviembre antes de todas las elecciones pasadas, prácticamente el que iba punteando, con excepción del caso de Gustavo Petro en 2022, que sí iba punteando en noviembre, en las otras elecciones nunca iba punteando el que finalmente ganó las elecciones, porque en temas electorales los candidatos son como un producto, entonces suben como espuma y en un momento pierden la gracia y viene por aquí otro y se le sube, y viene por aquí otro y se le Sí, sube. generalmente es como en la hípica, el que viene de atrás gana. Por ejemplo, Pues lo estamos viendo también en el fenómeno de la derecha, ¿no? Por ejemplo, Vicky Dávila, que arrancó tan Exactamente. explotada hace un año. Sí, se desinfló subió muy rápido. como Se desinfló. espuma, salió Iba- antes sí. de Ajá. tiempo. Entonces, una de las cosas que hacen los estrategas políticos es los cálculos de tiempo. ¿En qué momento es que hay que salir? muy tarde para ni muy que no- temprano, sí. Porque hay quienes dicen que incluso Abelardo de la Espriella hoy ya está, se disparó, que quién sabe si el disparo Le llegue a marzo. llega a marzo, ¿cierto? Entonces ahí ¿Oíste? Pero además el que asustó al presidente Gustavo Petro fue Sergio Fajardo, ¿no? De una salió a tirarle porque parece que Sergio Fajardo en segunda vuelta sería el que robaría Claro, porque es el votos de que ese espectro. puede recibir de los dos lados. y de una manera absolutamente grosera con el país, porque el presidente de la República no puede intervenir en política. Y entonces, no solamente Gustavo Petro, empezaron todas esas bodegas petristas a pegarle. A quemarlo, eso ya lo han porque hecho. ya me imagino, ¿se acuerdan los petrovideos de la campaña anterior? Yo ya me imagino una reunión entre ellos diciendo, no, hay que quemar a Fajardo, tenemos que posicionar a Iván Cepeda en esa de izquierda hacia el centro, que gane votos del centro para que pueda ganar. Eso ya se reunieron a decir eso y ya empezaron a sacar en redes sociales esos ataques. Están a Sergio atacándolos a porque todos, sí. los asustes en esa medida, porque ellos saben que a Abelardo de la Espriella no le van a robar votos, porque Iván Cepeda no. En cambio, los votos de Fajardo Son susceptibles, son los sí. votos que él se Necesitan podría capturar. querer llevar. Tanto, vi por ejemplo un trino, para poner un ejemplo, alguien le pregunta a Grok, que es la inteligencia artificial de X, Grok, cuéntame cuánta plata ha reunido Sergio Fajardo
en la reposición de votos en los últimos 15 años. Y entonces le sacan una cifra de miles de millones de pesos fuera de contexto, sin contar que eso, las campañas valen, que tienen unos equipos, en fin. Total, a veces esa para reposición atacar. de votos No. se va en pago de los pago préstamos. de deudas. Claro. Ajá. Nico, ¿querías decir algo? No, pero además olvidándose que violaron los topes ellos mismos según el CNE, ¿no? La Ah, no, campaña de Petro. claro. Pero les quiero decir algo para retomar de la encuesta que parece importante. En esta imagen que estamos viendo de los escenarios de segunda vuelta, el motivo de pelea en la derecha, que salieron tanto Vicky como Enrique Gómez, otros personajes de la derecha a pelear, es porque en el primer escenario, Iván Cepeda versus Abelardo de la Espriella, Iván casi que dobla a Abelardo, 59.1 versus 36% de Abelardo. Y entonces Vicky salió a decir, ven que Abelardo no le puede ganar a Cepeda, yo soy la que le puede ganar. Y el otro dice, no, soy yo la que le puede ganar. Y eso es lo que refleja realmente la foto de este momento, es el despelote tan tremendo de la derecha que no se ha puesto de acuerdo en escoger un candidato y de todos modos tienen un posible techo que todavía no sabemos cuál sea y el centro tiene el gran reto de, como lo hemos dicho en este programa, de que si pasa la segunda vuelta es otra la historia. Pero mientras tanto no está sucediendo y entonces están, sobre todo la derecha asustada porque no logran arañarle, como ustedes lo decían, los votos a Fajardo. Porque es que me parece que ese escenario de segunda vuelta lo están utilizando también estratégicamente sectores de la derecha, porque los que no quieren que sea Abelardo de la Espriella el que compita contra Iván Cepeda encuentran ahí un argumento para decir no se puede apostar a Abelardo porque Abelardo es el que Iván Cepeda le gana, aunque en realidad Iván Cepeda en este momento le gana a todos. Ese escenario de segunda vuelta no es solo hipotético, es falso. Hacer un escenario de segunda vuelta cuando no hay dos candidatos definitivos no tiene ningún sentido, eso no significa nada, porque por lo que hemos dicho además, Iván Cepeda está posicionado en este momento frente a los otros candidatos y los otros candidatos están muy divididos. Sobre el tiempo, cuando todo el mundo dice que la centroderecha, la derecha está desordenada, yo a veces creo que estratégicamente puede que los esté cogiendo la noche, creo que los puede estar cogiendo la noche, pero todavía tienen tiempo de coger en la subida la posibilidad y evitar alguno de ellos, este grupo de los gobernadores que se habían unido, los alcaldes, en su momento dijeron, no, nosotros no queremos escoger desde ya el candidato para que no nos quemen, porque también lo que pasó hace 4 años es que el candidato que salía de la centroderecha o de la derecha, se le venía toda esta cosa digital. Los troles digitales. Tiran la bodega encima. A quemarlos. Entonces, realmente todos tienen miedo. Eso puede ser un factor muy complicado para la democracia, que tienen miedo de aparecer previamente para que no los quemen y de pronto cuando aparezcan ya de pronto sea tarde. Y permítame rápidamente mencionar otra cosa de la foto de la encuesta para que analicemos algo actual, porque es que la encuesta tiene otras joyitas además de los presidenciales, y es este propio presidente. La desaprobación se mantiene como cualquier otras encuestas, entre 37, 36, 35, pero me sorprendieron 2 preguntas que le hacen a la gente. ¿Considera usted que el proyecto de la paz total del gobierno Petro va por buen o mal camino? El 65% dice que por mal camino, pero el 73.7% dice que cree que el Estado y las Fuerzas Armadas perdieron el control de los territorios donde operan los grupos ilegales. 75% de los Impresionante, encuestados. es un fracaso. ¿Cómo era? De la paz total al caos total, al fracaso total, a la corrupción total. Ya no sabemos en qué fase del total vamos. Y la ñapa, el 82% cree que para un presidente colombiano, sea este o el que viene, es importante tener buenas relaciones con Estados Unidos. Bueno, y en esa, es decir, es realmente esa pregunta ayuda a entender de qué lado puede estar la gente. Y también alguien mencionaba que Sergio Fajardo, curiosamente, mientras unos bajan y otros suben, Sergio Fajardo se ha mantenido estable en esa encuesta. Y de colateral, ahí mismo se empezaron a bajar varios candidatos, empezaron a entender los que están haciendo mucho ruido, empiezan a desalojar. Claro. Pues se están demorando en desalojar. Los que están ahí pues solo para animar la vaina, pues mejor que de una vez. ¿Qué fue lo que pasó en el Centro Democrático con Miguel Uribe Londoño? Eso iba a decir, ¿qué va Sí. a pasar con Miguel Uribe que tenía el 4%? Que creo que lo que pasa es que ahí. La llamada Abelardo lo
Lo sacó y lo puso allá de una vez. Ajá. Pero me parece que lo que pasó fue que el Centro Democrático se deshizo de un problema. Porque lo que estaba pasando es que recordemos que cuando asesinaron a Miguel, es que no nos olvidemos que es que ya un candidato Fue este lo año. asesinaron, fue Y este este año, año, increíble. junio. No han pasado 7 meses desde el Una asesinato cosa increíble. Y entonces Miguel Uribe Londoño le preguntaron a la familia del Centro Democrático, les preguntaban, bueno, ¿y ustedes quiénes van a poner de candidato? Y el papá dijo, no, yo, a él llego yo. Como había sido concejal. Y entonces lo complicado de eso es que con la recordación de Miguel Uribe por el asesinato, pues él podía recoger muchos votos que no necesariamente de alguna manera no le correspondían, porque él no está haciendo trabajo político, es que pues no, debieron habérselo dado de pronto a alguien, por ejemplo, a este Andrés Forero, que era muy amigo trabajó de él, con que él. hacía trabajo político Claro. con él, pero bueno, no pasó así. Pero entonces lo que pasó esta semana es que, según cuenta Abelardo de la Espriella en un comunicado, él le había ofrecido a Miguel Uribe Londoño ser su fórmula vicepresidencial, pero se lo propuso hace 3 meses, cuando apenas Abelardo de la Espriella estaba como arrancando y cuando Miguel Uribe Londoño estaba en las cúspides. Y Miguel Uribe Londoño en ese momento le dijo que no lo iba a hacer. Y ahora el que fue a pedirle cacao a Abelardo de la Espriella fue Miguel Uribe Fue Londoño, hasta según Barranquilla, cuenta, ¿no? fue hasta Barranquilla y Abelardo de la Espriella en su comunicado dice 7 personas eran testigos y lo que fue a decirle, bueno, yo vine acá para hacer tu fórmula. Y entonces Abelardo de la Espriella como que le dijo, no, pues ya el Ya momento pasó. es otro. Espere, llamemos. Ya el momento es otro, ya pues. Y entonces en ese tira y afloje, Abelardo de la Espriella llama al expresidente Álvaro Uribe y le dijo, mire, por aquí vino este señor, porque es que lo irrespetuoso es que él actuara por fuera del partido. Si estaba en un proceso en el partido, pues lo que esperaban era que terminara el proceso en el partido, no que se ofreciera él de una vez como para sacar ventaja de qué. Entonces, en ese caso es cuando ya el expresidente Álvaro Uribe o el partido saca un comunicado ahí todo raro diciendo, es que nos dijo este señor y entonces chao. Sí, eso era todo contradictorio, Sí, que ni no, siquiera sabíamos por nos dónde dijo este cogerlo. señor que entonces chao. Y entonces ahí se acabó, digamos Ganaron que las mujeres. quedaron 3 mujeres, lo que pasa ¿Quién es que sabe si sí? ¿Quién va a quedar quién alguna de sabe las si 3? sí, porque ahí Por ahora. Y bueno, eso va definiendo también las listas al Congreso que se tienen que cerrar El cuando 8 de diciembre, lunes. el lunes. Entonces la semana entrante hablaremos de lo de las listas al Congreso. Ya hay algunas definidas, precisamente Forero, que ha sido un gran congresista, es la cabeza de lista en el Centro Democrático y se están peleando los puestos todos porque como Álvaro Uribe dijo que iba a estar en el puesto 25, pues muchos, y como es cerrada, eso es sino que lo apunten a uno Claro. y uno queda... Con eso Uribe. como el pacto Ay, histórico. Una natillera, queda como el una pacto natillera. histórico hace Con 4 Petro, años. sí. Los que se apuntaban ahí, Quedaban. Quedaban. ahí Claro. conseguían trabajo para 4 años. Y también se movió Luzma, la del verde, ¿no? La del verde, Lucho Lucho. Garzón, lo No lo veíamos resucitaron. hace Es años. decir, había desaparecido el planeta Lucho Dijo que Garzón. nunca se había retirado. Estaba era una década sabática. Que porque estuvo muchos años en el verde y le quitó el puesto a Angélica Lozano o a JP Hernández, a Miranda, a una cantidad de personajes muy Increíble, activos. increíble. Todos estos congresistas que se la han jugado y que han dado la batalla, pues seguramente lo hicieron para que él sí quedara y para que los otros tuvieran que mover. Realmente no hay justicia ahí, no hay No. no hay mérito porque pues Lucho Garzón lleva muchos años retirado. También se movió el Partido Liberal, que le quitaron ahí la cabeza de lista a la hija de César Gaviria, ella se puso de 100. También me parece que es justo que el que esté primero en la lista Lidio pues García. sea Lidio García, hoy presidente del Congreso, por lo menos pues así ha tenido su trayectoria política y no es pues simplemente por ser el hijo o la hija de alguien.
Y no sé qué otras novedades. El Partido Conservador también sacó su lista. Luzma, hay muchos movimientos acá como para mencionar lo local, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta semana publicaron una nota ustedes. Sí, varias notas sobre el centro y sobre también la centroderecha y la Me acuerdo izquierda. mucho de Nanclares, que fue el hombre que firmó. Esa es de la unión que tiene Hidroituango. Fajardo acá con el Mira y también con el nuevo Buen liberalismo. funcionario. Sí, y que va a encabezar Rafael Nanclares, que fue secretario de Infraestructura. En También esa lista es donde está Federico Restrepo. Pero al Senado. Federico Restrepo al Senado y ahí está Nanclares, exactamente. El exgerente Sí. de EPM. Daniel un tipo Carvalho. Y el rector de la Y el Universidad rector de la Universidad de Medellín. Medellín y ahí para Cámara Rafael Nanclares, que también fue funcionario, buenísimo también. Sí, Daniel Carvalho no va a aspirar, él se va a guardar para las elecciones de la Para alcaldía la de Medellín alcaldía. del 27. En su reemplazo va a estar Camilo Quintero, que también hace parte de esa coalición que llama Ahora Colombia y que es un defensor del ambientalismo. Es decir, ese equipo que armaron Fajardo, Elmira y Nuevo Liberalismo se llama Ahora Colombia. Ahora Colombia. Sí. ¿Cuándo? Ahora. Bueno, también los liberales, Julián Peinado se baja y ahí va a estar Santiago Montoya, el exalcalde de Sabaneta. Ajá. También en la otra facción liberal donde está Julián Bedoya va a estar María Eugenia Lopera, que era representante, pasa al Senado. Vi a María Eugenia Lopera en la lista. Y va a estar de Néstor los Restrepo, liberales. que es el cura que se quemó en las elecciones a la alcaldía de Bello, va a estar en la Cámara de Representantes. Y también esperando, Luzma, lo que decíamos, si Paola Holguín va o no, porque de eso depende de la decisión de Juan Espinal de subir al Senado, y entraría ¿Y no también será el que Juan Paola Sebastián Holguín- Abad, que será el exalcalde de La Estrella, a Cámara. No sé si Paola Holguín, pues yo no sé cuál de ellas ganará la consulta, la encuesta. En las encuestas le va mejor a María Fernanda, Cabal, sí. que a las otras dos. Pero yo no sé, porque entiendo como que ninguna de ellas quiere volver al Senado. Es que nos contaban también que fue una decisión del expresidente Álvaro Uribe de decirles, los que vengan a participar acá como precandidatos presidenciales no van a estar en las listas al Senado. Eso le pasó Pues a Andrés de hecho Guerra, ya por ejemplo. de hecho ya salió la lista y no están. Andrés Guerra, por ejemplo, que se retiró de los 5 precandidatos cuando todavía estaban completos, Ya vas está. a liderar y lo bajan a esa Cámara Ajá. cuando era de Senado. Y lo mismo, como busquen ustedes en las regionales del 27 o algún ministerio Pues después. no sería raro que Paola Holguín aspirara, por ejemplo, a la gobernación de Antioquia. Sí. Sería una posibilidad. Sí, ese movimiento está ahí. Y también en Creemos, también se definió la lista, va a estar, que también va a ser el nuevo actor que va a estar en la política de Antioquia, que le va a pelear, más o menos se habla, son 17 Creemos curules es para el la de Cámara. Federico Gutiérrez. Eso, con el Centro Democrático y entre Creemos, van a aspirar a 10 de las 17 curules que tienen a la Ahí Cámara. es donde está la hermana de Federico. Sí, también de ella va a candidata. encabezar la Oiga, lista del esa Senado. señora tiene una historia de vida impresionante. Ujú. Impresionante. Una historia bien impresionante, además, porque pues como que tuvo unos lutos en la familia y aprendió como mucho de Como resiliencia. una fortaleza espiritual Sí. muy grande para salir Tremendo. adelante. Pues los que somos papás y escuchamos, seguramente por aquí les vamos a contar la historia en algún Sí, entonces momento. va a estar Juliana Gutiérrez y Andrés Bedoya, que renunció a la asamblea para también liderar esa lista al Senado. Juliana Y Gutiérrez. la de la Cámara es la hermana del alcalde Federico Claro. Gutiérrez y Andrés Bedoya, que era diputado. Y en la Cámara va a estar Luis Guillermo Patiño, que era el exsecretario de De Educación. Educación. Y también está Germán Darío Hoyos, que digamos el que le da todo el movimiento político a la lista El de operador Creemos. político. Sí. Más o menos. En la bueno. U otro paisa cabeza de lista. También Juan Felipe Lemos, que ya venía a ser congresista, va a ser... Que le decían el Cabeza de la Uribito hace U. muchos años, ¿no? Porque hablamos muy parecido al expresidente Álvaro Uribe. Y en los conservadores también nos faltó otro movimiento, y es que también se baja un pesado de la política en Antioquia, que es Carlos Andrés Trujillo, para aspirar de nuevo a la alcaldía de Itagüí. Entonces sube Daniel Restrepo, que estaba como representante a la Cámara, y también va a estar el exdiputado Jaime Cano, que va a Cámara. Y Juan Diego Gómez Juan vuelve, Diego Gómez a la vuelve lista del Senado, por la otra el facción Partido conservadora. Conservador. Entonces, bueno, empieza el movimiento electoral. Es que ya el 8, que es el lunes o martes, ya quedan 3 meses solamente para las elecciones al Congreso. Queremos hacer una campaña que se llama Yo Cuido la Democracia. Queremos pedirles muy encarecidamente a todos que en estas elecciones de pronto nos involucremos más, aprendamos quiénes son los buenos candidatos, ayudémosles a los buenos candidatos a ganar, para que no sea los candidatos que compran votos, los candidatos que andan haciendo piruetas malucas, los que lleguen al Congreso. De un buen Congreso depende. Y si no ayudamos todos, no, es que ya hoy por hoy en los países no basta con votar. Toca meterse al fango y hacer la campaña, ayudar a los que ustedes, que cada uno considere que es el mejor después de hacer un estudio juicioso,
A ese hay que En apoyar. todos los partidos seguramente hay, ¿no? En Entonces, todos los partidos. Si usted piensa de una manera, seguramente ahí, entre ellos, hay alguien bueno y alguien malo. Y si piensa de esta manera, hay alguien bueno y alguien malo. Entonces hay que hacerle la barra a los buenos. Oiga, mientras cortamos, estamos aquí cantando porque salió el Spotify. O sea, el ¿Cómo se resumen de dice? todo el año. El resumen de todo el año. Yo tengo 40. Es como desempacar. ¿O qué? Eso es O lo que como empacado. yo no sé. Pero bueno, es Spotify esta plataforma porque es que ustedes se han olvidado las tías. Ustedes ya hablan cosas en inglés, permanentemente sí. están como... Pero siento que estoy con compañeros con edad de tía. ¿Ustedes cuántos años le salieron en Spotify? No, es que uno pone en Spotify, mire, uno pone Spotify y entonces empiezan a mostrarle a uno lo que uno oyó en el año, lo que Le hace más... un resumen. Le hacen un que resumen, la cuánto tiempo la yo, pero canción que más fíjese, escuchó. Mire como yo he trabajado. Solamente un día. Según esto, yo solamente un día oí música. A ver. Eso habla a mi favor. O en contra, no sé. Eso puede ser bueno o malo, como Sí, dice yo Pero bueno, trabajo Daniel lo puso como tema Pa' porque cerrar. para mostrar que mientras Juan Diego y yo salimos mayores de 70 Sí, años, setentones. él salió, 44. me parece muy viejo porque usted es más joven que eso. 5 años más me puso. Yo tengo que decir que es que la muerte de Leo Dan, pues tuvimos un mes de duelo en la casa con mi papá, entonces eso nos Leo subió el Dan promedio de edad. Sí. No, yo saqué mi disco más escuchado, Anarcolíricos de los Alcolíricos. Puro rap, Puro el rap. rapero. Pero de- mi banda más escuchada fue Deftones, o sea, una banda de No, metal. mejor dicho, No, ¿qué es no, eso, ¿qué es eso hombre? tan ¿Qué es eso? raro? Estamos No, en ¿qué es eso diciembre. tan raro? Estamos en Lo diciembre. mío Oiga. era Leonardo Fabio. A mí me salió con Leonardo Fabio, Boniem. Pero y Nico lo riendo de mucho, ¿qué le habrá salido? Yo salí de 62 años. Ah, Mis artistas son Juan Luis Guerra, bien. Santiago Cruz, Diamante Eléctrico, Alcolíricos y una señora que les recomiendo que se llama Rigoberta Bandini. A esa no la conozco. Ah, no, Tampoco, eso ya es de me muy corchó. estratudo, ya no. Ya es que véale el cuello. Nosotros tomamos ese aguardiente. Sí. Rigoberta y con ese cuello. No, Yo no. dije, va a decir Rigoberta Menchú. Bueno, no, pues si tienen Spotify se meten y ahí les saca. Ahí les sale. No, ya hay que como un poner es música de regalito. diciembre. Entonces uno lo mueve y le va diciendo más o menos cuál es el perfil musical de uno. Pero bueno, es que ya llegó diciembre. Qué Pongan la belleza. música, Llegó pongamos diciembre la con su música. alegría. Despidámonos con villancicos. Suena. Vi los alumbrados, ¿Qué están tal? espectaculares. Los de Medellín están espectaculares, de verdad. Hay un domo. Oiga, yo lo vi. ¿Qué hay ahí en ese domo? Lo vi por Está fuera. EPM. La historia de PM, la los historia 70 de años. PM en 70 varias años. dimensiones. 70 Entonces años. está bonito. Pero, y los de Envigado, no los he ido a ver, pero me han dicho que están buenísimos, muy bonitos. en Los de fin. Sabaneta también. Llegó las fiestas, llegaron los tacos, los trancones, pero bueno, ya nos vemos, que pasen un magnífico puente, que pongan muchas velitas por el amor, por la vida, por la felicidad, porque en el 2026, estoy como Petro, porque en el 2026 nos vaya muy bien a todos. Muchas gracias, Daniel, Nicolás, Juan Diego.